Ahora el otro día escuchaba a Andrés también compartiendo la palabra allí en el salón del Tercer Rotonda, y ahí me disparó una reflexión, algo que quería compartir, me hizo acordar algunas anotaciones. Y hoy en el mundo hay muchas cosas, ¿no? La verdad que frente a lo que es, por decirlo de alguna manera, la religión, hay infinidades de nombres, tipos, ¿no? Formas en que el hombre busca acercarse a Dios, por lo menos los que son de ese tipo, y después ya hay otras que ya no son de ese, que buscan a Dios sino tienen otros propósitos, ¿no? Y la gran pregunta es, bueno, ¿dónde está la verdad, ¿no? ¿Dónde está la verdad? Por allí cuando uno habla con alguna persona, no, yo tengo mi religión, tengo mi iglesia. Lo importante es definir que la verdad no surge de un hombre, o de un pensamiento, de un movimiento, sino la verdad tiene que ser identificada y tiene que estar puesta en algo que no cambia, que no varía y que es la palabra de Dios, ¿no? Y aún así hay interpretaciones, ¿no? Uno dice, leyendo la Biblia, hay grupos que uno no entiende por qué hacen determinadas cosas o dejan de hacer otras cosas, ¿no? Teniendo la Biblia. Por eso la Biblia también nos enseña cómo leerla, ¿no? Dios nos enseña cómo a estudiarla, a leerla y poder encontrar en ella lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Lo que Dios quiere enseñarnos. Y algo que dice el Señor muy claro, y es que partimos de una ignorancia, ¿no? De una ignorancia. Y es difícil muchas veces entender el hombre en su vasto conocimiento y en su inteligencia y en su capacidad para ir desarrollándose a lo largo de la historia del ser humano, poder asimilar que si no conocemos al Dios de la Biblia, Él nos dice que somos ignorantes, ¿no? Y es una de las grandes barreras que tiene el hombre muchas veces para aceptar a Dios, ¿no? Para aceptar lo que Él dice, lo que dice en la Biblia. Partir de que soy ignorante, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser? Pero esto es la verdad, porque lo que Dios nos va a hablar es algo espiritual, ¿no? Es algo que sale de sus pensamientos, de su corazón, y que nada tiene que ver con lo que el hombre ha generado producto de su propio corazón, ¿no? Dios hace una diferencia enorme entre lo que son sus pensamientos y lo que es el hombre. Enorme, ¿no? Y también deja en evidencia muy claro lo que es su corazón y lo que es nuestro corazón. Perverso. ¿Quién lo conocerá, ¿no? De aquí es donde surgen todo lo que hoy vemos y tal vez nos podemos escandalizar. Quizás los que tienen más años, algunos se han amoldado. ¿Qué vamos a ir en contra de la corriente, ¿no? Frente a esta sociedad, frente a este mundo. Mejor amoldarse, es mejor, ¿no? Y ahí vemos adolescentes con 70 años, con 80 años, ¿no? Y después están los otros que la verdad no podemos entender, quizás no pueden entender cómo surgen estas cosas, ¿no? Lo que antes era malo hoy es bueno, lo que era bueno antes ahora es malo, ¿no? Y empieza a aparecer la palabra retrógrado, antiguo, sin efecto, sin validez, que se va incorporando lamentablemente en nuestros sistemas, ¿no? Sociales. Pero la palabra de Dios no pasa de moda, la palabra de Dios no tiene tiempo, no tiene tiempo, es presente. La palabra de Dios es presente, porque confiamos y entendemos que la ha pensado y la transmite un Dios que es presente. No solamente presente, sino que es pasado, presente y futuro, porque es eterno, que es eterno. Y a ella nos remitimos, ¿no? A la palabra de Dios. Y partiendo de la ignorancia, porque la verdad que no conocemos frente a al vasto conocimiento de la Escritura, ¿no? Al vasto conocimiento de la Escritura, realmente no hay otra cosa que decir que somos ignorantes. No alcanza el tiempo terrenal de un ser humano para transitar las profundidades de la Escritura, aún siendo un hijo de Dios y conocedor, ¿no? De la verdad. No alcanza, porque si no Dios sería finito, ¿no? Tendría límites, y Dios no tiene límites, es eterno, es el principio y el fin, es todo
soberano, es todopoderoso, es el que siempre ha existido, es el Dios en el cual creemos y en el que queremos compartir desde este lugar, no otra cosa. No podemos compartir otra cosa que no sea la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Y tratamos de compartirla y de transmitirla de la misma manera como nos enseñó el Señor Jesucristo, como Él la transmitió, de manera clara, sencilla, y un mensaje claro, sencillo, pero también sin grises, ¿no? Sin grises. Dios, en el Señor no hay grises, ¿no? La Biblia nos enseña, Dios nos enseña que sin Cristo estamos muertos, ¿no? Una persona, un alma, una vida sin Cristo en su corazón como Señor y como Salvador está muerto y por lo tanto camina hacia una condenación eterna, nos dice el Señor. Fíjense, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a tratar de ir rápido con los textos. Dice el apóstol Pablo en el 2:14. Pero el hombre natural, va a hacer referencia al hombre que no ha transitado la restauración, la regeneración que produce la obra de Jesucristo en su vida. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. No la puede entender, porque se han de discernir, se han de evaluar, se han de considerar espiritualmente, ¿no? Lo de Dios no hay otra manera de entenderlo si no es de una manera espiritual. Por eso podemos ser Einstein aquí, podemos ser alguno de los grandes Nobel que ha registrado el mundo en ciencia, en conocimiento, en matemática, en filosofía, en todo lo que puede ser. Pero si no hay un discernimiento espiritual no podemos comprender, entender de lo que Dios nos habla. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo es discernir espiritualmente? Bueno, teniendo el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Ser morada de su Espíritu, como nos dice la Escritura. Y para que el Espíritu de Dios tenga morada en cada uno de nosotros, tenemos que haber transitado ese momento en donde nos encontramos frente al Evangelio, frente a la buena noticia, frente al mensaje de salvación, y entendemos por el obrar de ese Espíritu que somos pecadores, y por lo tanto necesitamos de una salvación, porque nuestro destino es la muerte eterna, sin Dios, sin esperanza. Y en ese preciso momento, cuando decimos, Señor, sálvame por la obra de Cristo, reconozco a Jesucristo como aquel que puede quitar el pecado de mi vida, que me lleva a la muerte, Cristo lo puede quitar, perdóname. En ese mismo instante, dice la Escritura, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Es salvo, ha pasado de muerte eterna, de condenación eterna, a vida eterna, a esperanza, vida. Es que si teníamos alguna carencia, después la tenemos. No, la cosa vieja de condenación, de muerte, de esclavitud, son hechas nuevas, en vida, en esperanza, en libertad. Y sí comienza una nueva vida con el Señor, en donde Él puede proveer, si es su voluntad, en donde Él puede sanar, si es su voluntad, en donde Él puede dar, si es su voluntad, ¿no? Pero la transformación comienza desde el interior hacia afuera, llevándonos a vivir una vida distinta, conforme ya no a los principios de este mundo, que eran en ignorancia, sino ahora basados en los principios, en la voluntad y en los pensamientos de Dios, en donde podemos entender lo que Dios desea, porque su Espíritu mora en cada uno de nosotros. Por eso la Escritura es muy clara, ¿no? El hombre natural, el que no conoce a Dios, no puede entender. Por eso el cristiano no está para batallar, entiendo yo a la luz de la Escritura, sino para enseñar, para mostrar a Cristo. Porque si el cristiano, si la iglesia quiere transformar a este mundo, primero debe ser un hombre transformado, una mujer transformada y un cristiano que se transforme, que por la obra de Cristo diariamente
Y ese cambio transformará, ¿no? Pero no le vamos a hacer entender a alguien que no conoce al Señor cosas espirituales. No le vamos a poder entender. El apóstol Pablo no empezaba a hacer marchas por la calle. El apóstol Pablo enseñaba, predicaba el Evangelio. Porque una familia que se convierta a Cristo es una familia con principios cristianos. Es una familia que dice no al aborto, sí a la vida. No le podemos enseñar a alguien que no conoce a Cristo esto. Quizás lo pueda expresar por algo moral, ¿no? Por un pensamiento moral, por una formación, pero no por una convicción espiritual. La convicción espiritual la da el Señor. ¿Por qué no al aborto? Entonces, queremos transformar este mundo, no lo vamos a transformar, no vamos a poner un granito de arena, porque entendemos que la Biblia dice que este mundo va en peor, va de mal en peor, porque es a donde va, la sociedad, el mundo sin Cristo. Pero la diferencia es que aquel que tiene a Cristo dice que está en un periodo peregrino acá, es pasajero. Del momento en creer nos espera una morada celestial allí en los cielos. Y acá serán unos pocos años. ¿Y qué vamos a hacer en estos pocos años? Dice la Escritura, id y predicar el Evangelio, sé ejemplo, vive como Cristo vivió, sigue sus pisadas, comparte, enseña. La Escritura en los Hechos de los Apóstoles dice que todos enseñaban la palabra y predicaban el Evangelio. Me encanta ese orden. Qué importante es la enseñanza. Nunca dejemos de enseñar, porque es la mejor manera de predicar el Evangelio. Es la mejor manera de compartir a Cristo. Enseñar las verdades del Evangelio, lo que dice la Escritura, no mi parecer. Mi parecer hoy puede ser de una manera, mañana de otra. El parecer de Dios no cambia. No cambia. A medida que vamos creciendo en edad física, nuestros pensamientos, nuestra capacidad de comprensión de las cosas de este mundo también van cambiando, se van modificando, ¿no? Ya no pensamos como cuando éramos niños. Por lo menos debiera ser así, ¿no? Y una persona mayor ya no pensará como un joven. Dios se mantiene intachable, recto, sus pensamientos inamovibles, por lo tanto podemos confiar en Él y basar nuestra verdad, nuestra creencia en que Él es la verdad, el camino y la vida como lo expresó el Señor Jesucristo, ¿no? Partimos de esto, de una ignorancia. El hombre natural no puede conocer, entender las cosas de Dios porque se han de discernir, se han de evaluar, se han de considerar de manera espiritual, con el Espíritu que habita, que mora en todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que le ha pedido perdón a Cristo por sus pecados, ¿sí? Dice allí en Romanos capítulo 7, Romanos, sí, capítulo 7, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Parece un trabalenguas, pero ya lo vamos a ir entendiendo un poco más. Dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, todo esto que parece un trabalenguas, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí dice esto, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo débil, pecaminoso? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que aún como hijo de Dios hay una batalla, ¿no? Hay una lucha constante.
Y la lucha, como nos enseña, es contra esta carne, no contra la carne en sí, sino cuando habla de la carne, habla de la naturaleza caída del ser humano, ¿no? Que aún como hijos de Dios estamos en esta naturaleza. Y que eso es lo que nos lleva a todo lo que sea opuesto a Dios, ¿no? No es sencillo buscar todos los días leer la Biblia, ¿no? No es sencillo todos los días orar. No es sencillo siempre congregarse. No es sencillo servir siempre, con todo fervor, con gozo, con regocijo, como debe ser, ¿no? Porque hay una naturaleza, ¿no?, pecaminosa, que es contraria a Dios, que es contraria. ¿Que nos vence? No. Cristo ha vencido, pero está. Y es bueno reconocer, es bueno entender que está, que no somos, desde el momento de creer, invencibles. No. Ojo, cuidado, dice la Escritura, el que crea estar firme. Porque la carne sabe por dónde entrarnos, ¿no? Nos conoce mejor que nosotros. Nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras grietas emocionales, de carácter, la cual muchas veces nos tira, ¿no? Y se pone difícil. Pero esto es como siempre se ha dicho, todo se mantiene en condiciones fuertes si lo alimentamos, ¿no? Por eso la palabra de Dios es muy clara, Si alimentamos lo espiritual, si sembramos para lo espiritual, sembraremos de manera espiritual. Pero si proveemos para los deseos de la carne, difícil será, ¿no? Y allí está el discernimiento en todo hijo de Dios, en tomar decisiones concretas, firmes, que nos ayuden siempre a no alimentar los deseos de la carne, no alimentar los deseos de la carne, sino alimentar lo espiritual, ¿no? Y es el llamado, ¿no es cierto?, también a cómo estamos alimentando lo espiritual. Gálatas 5, capítulo 16. Digo pues, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu. 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, no pueden convivir, no pueden convivir. Uno a veces tiene la frase, ¿cómo anda ahí con un pie en cada...? No, eso no, estás con los dos pies ya en el fondo. Estás en el fondo. No pueden convivir, no podemos convivir, ser un Christianator, ¿no? Mitad de espíritu y mitad carne y creer que podemos andar con la vida lo más bien. No, ya estamos hundidos y esa es la verdad. Estamos hundidos. Es imposible que si la carne tiene preponderancia en nuestra vida, si estamos alimentando y proveyendo a la naturaleza caída, que es todo lo contrario a lo bueno que tendríamos que hacer como hijos de Dios, estemos bien espiritualmente. Entonces, porque se oponen entre sí. Se oponen entre sí. Entonces, andad, y andad en el Espíritu, ser gobernados, guiados, controlados por el Espíritu Santo, o sea, por la voluntad de Dios. Y no satisfagáis, no sigan, no alimenten los deseos de la carne. Porque el satisfacer los deseos de la carne también, obviamente que nos lleva a transitar la carnalidad y no la espiritualidad, y a mantenernos en la ignorancia. Es imposible que podamos salir de una ignorancia espiritual si los deseos de la carne están siendo alimentados y no lo espiritual. Eso es un gran peligro, Porque el cristiano debe crecer, debe salir de una ignorancia que es un antes y un después, desde el momento en que conocer a Cristo, pero hay que seguir creciendo, entendiendo lo espiritual. Ahora tenemos la capacidad para hacerlo, porque su Espíritu mora en cada uno de nosotros. Necesitamos seguir creciendo. Muchas veces esto lleva a que sea muchas veces excusas, la carnalidad, el alimentar lo carnal para no desarrollar lo que son nuestras responsabilidades como cristianos. Tenemos responsabilidades. Vieron que hoy es muy común los derechos, ¿no?
¿Y quién habla de las responsabilidades, de los deberes que tenemos como seres humanos? Eso, ¿ya? Pero los derechos, ¿no? Y a veces nosotros los cristianos, nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Lo que pasa es que cuando comenzamos a seguir alimentando, nos olvidamos, vamos tapando y tratamos de no encontrarnos con eso que nos refresque, que delante de Dios tenemos responsabilidades. Dios nos ha rescatado y pagó un alto precio en la cruz, enviando a su Hijo, único Hijo, para que ocupase nuestro lugar, tu lugar y el mío allí en la cruz, y sufriera el castigo Él por tu vida. Y ahora vamos a decirle solamente mis derechos. No, hay responsabilidades, queridos hermanos. Hay tareas, hay deberes. Y es amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Y cómo le decimos si es verdad que le amamos si guardamos sus mandamientos? Todos sus mandamientos, no los que nos convengan nomás, o los que nos permitan vivir una vida cómoda. Todos. Por eso es importante ir conociendo, ¿no? Conociendo la palabra de Dios, para que no nos perdamos la posibilidad de honrar a Dios guardando todos sus mandamientos. Ahí, en el mismo capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, como excusa, ¿no? Para satisfacer, ¿no? Ahora el Señor me salvó, ¿no? Es como que me siento libre, ya no pasa nada. Hay tareas, hay responsabilidades, hay consecuencias, de no alimentar lo espiritual y de alimentar solamente lo carnal. Pero ¿a dónde queremos llegar? Partimos de una ignorancia, partimos de una capacidad ahora que tenemos por medio de su Espíritu para conocer las cosas de Dios. Para discernir lo bueno. Discernir es una palabra tan preciosa que los hijos de Dios tenemos que practicarla, vivirla. Es un concepto que se vive, que se practica. El discernimiento es evaluar, es considerar, y poder escoger obviamente lo que viene de Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo tenemos la capacidad de escoger lo que es de Dios y de rechazar lo que no pertenece a Dios. Eso es discernimiento. Y una de las responsabilidades que tenemos como cristianos es discernir, siempre. Cada vez que no discernimos, estamos en pecado. ¿Por qué? Porque no discernimos cuando algo nos conviene y cuando algo no nos conviene. Discernir es decir, esto me conviene, lo tomo. Lo que pasa es que a veces discernimos que esto nos conviene, que esto nos ayuda, que esto es bueno, que esto es lo que agrada a Dios, pero aún así lo dejamos a un lado. Aún así muchas veces lo dejamos a un lado y nos aferramos a lo que no conviene. Es grave eso. Es grave, porque el Señor, por su sangre derramada allí en la cruz, es quien nos permite tener discernimiento para escoger lo mejor, para escoger lo que a Él le agrada y dejar de alimentar lo que no sirve en nuestra vida, esta naturaleza pecaminosa que nos lleva así, como el apóstol Pablo, ¿no? Qué ejemplo. Aún a él batallaba con la carne. Y era necesario ese aguijón en la carne para que no se enaltezca, ¿no? En sobremanera. No vaya a ser que el orgullo, la soberbia, la arrogancia llegue a su corazón. Lo recibía con gusto ese aguijón, Él pidió que se lo quite el Señor, pero entendía que era necesario para vivir conforme a la voluntad de Dios, para seguir y continuar la tarea que Dios le había encomendado, por la cual Él lo había llamado y lo había rescatado de la ignorancia, siendo un judío, siendo conocedor amplio de la ley de Dios. Cristo lo rescató de la ignorancia. Cristo lo rescató de la ignorancia para vivir esta nueva vida en libertad, para servir al Señor, para discernir lo que conviene y lo que no conviene. Y aquí quiero llegar, vamos a ir avanzando. Quiero hablar de 3 tipos, por ahí se entremezclan un poco, pero vamos a poder extraer algunos conceptos de cada uno de ellos. 3 características de una persona, X. Y para eso vamos a usar proverbios. Para eso vamos a usar proverbios.
vamos a ir a Proverbios capítulo 7. Versículo 6. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. Falto de entendimiento. Otro significado, o esta palabra, a un joven ingenuo. Ingenuo. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. No tomemos acá la imagen solamente de una mujer, hablemos del pecado en general. Y la verdad que qué precioso y qué claro es, ¿no? El Señor cuando nos pone frente al pecado, ¿no? Frente a lo que no conviene, ¿no? Quizás podamos identificar con algo en esta mañana y poner algo personal allí, ¿no? Poner algo personal allí. Dice el 15, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. El pecado nos pone muchas veces como en eminencia, busca elevarnos, ¿no? Busca elevarnos, busca resaltarnos, quizás a veces de manera visible, otra vez en la intimidad, en la oscuridad. Dice, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Parece dulce el pecado, ¿no? Nos atrapa, nos absorbe. Qué hermoso, ¿no? Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió, dice el versículo, con la suavidad de sus muchas palabras. Los rindió. ¿Cuántos estamos a ver rendidos ante a un pecado? ¿Cuántas veces también estamos enredados, absorbidos, atrapados por los lazos, por los brazos del pecado? Los rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Como va el buey, ¿a dónde? Al degolladero, al matadero. Y como el necio, a las prisiones para ser castigado. Y el versículo 23, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Muchas veces nos encontramos todos en esta situación, no miremos hacia el lado, mirémonos a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos. Nadie está exento de esta realidad. Nadie. Nadie. ¿Quién no ha caminado cual ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón? Hasta que nos chocamos. Hasta que llega la consecuencia, ¿no? Que no pudimos ver, o que no quisimos ver. Que no quisimos ver, ¿no? Aquí primera imagen es un hombre ingenuo, sin discernimiento, que no considera, sino hasta que la lanza atraviesa su corazón. Ese es el llamado. Eso es lo que Dios quiere llamar la atención en nuestra vida. ¿Por qué esperar hasta que la lanza atraviese nuestro corazón? Si Dios nos da la posibilidad desde el primer momento de discernir.
Desde el primer momento el Señor, si somos sus hijos, nos da la capacidad de discernir, de considerar, de analizar a la luz de la palabra, desde el primer momento. ¿Por qué hay que esperar hasta que la lanza atraviese nuestro corazón y haya heridas, haya llanto, haya tristeza, agonía, sufrimiento? ¿Por qué? Dios es bueno, amplia es su misericordia, que siempre habrá restauración para el alma destruida, siempre. Si contrita y humillada se acerca al Señor, no hay duda. ¿Pero por qué llegar a eso? ¿Por qué llegar a eso? El ingenuo sin discernimiento no ve las consecuencias, no considera las consecuencias de sus decisiones a tiempo para no caer en la red. Todo lo cree, muchas veces vuelve a caer en el error. En vez de aprender en el error, le echa la culpa al otro, ¿no? Ese es el ingenuo. En vez de aprender del error, el otro tiene la culpa. Es el ingenuo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Caer en la red? Muchas veces hace falta disciplina de Dios, ¿no?, en nuestra vida. Y es el amor de Dios que se manifiesta en favor de aquellos ingenuos, que muchas veces podemos ser nosotros, sin discernimiento. Ese es el primer tipo. Después, veamos Lucas. Unos pasajes, vamos a ir rápidamente, se nos fue. Lucas capítulo 12, 20. Fíjese acá hay del rico insensato, ¿no? Este relato viene, dice, vamos a leer del 16, así no lo cortamos. Dice, también les refirió una parábola el Señor, ¿no?, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, tenía mucho dinero, ¿no? Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Enorme, ahí, todo ahí metido. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Si no es el pensamiento del mundo, ¿no? ¿Del mundo? O tal vez el pensamiento nuestro. O tal vez el pensamiento nuestro. Acaparar, guardar, tener mucho. Y el problema no es ese. El problema es lo que viene después. Es que eso genere reposo. Es que eso genere que estemos satisfechos. El problema es que eso genere que nuestra alma tenga regocijo. Ese es el problema. No es el problema tener. Pero cuando lo que tenemos es lo que genera el regocijo, cuando lo que tenemos es lo que genera el placer, el bienestar, cuando lo que tenemos guardado, acaparado, es lo que trae paz a nuestra alma, ese es el problema. Porque allí Dios no está. Dios quedó a un lado ya hace largo tiempo, cuando las cosas materiales son las que traen la paz, el regocijo, la satisfacción en nuestra alma. Pero dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, lo que has juntado, lo que has guardado, lo que has llenado en tus graneros, ¿de quién será? ¿De quién será? No servirá de nada si tu alma no está segura con el Señor, si no eres de Cristo. No por venir a la iglesia, no por haber levantado la mano, no por haber servido durante años, sino porque hoy, con una mirada sincera hacia tu misma persona, puedes decir, realmente estoy siendo transformado por el Señor. ¿Me entienden? Que realmente al mirarte a ti mismo, querido hermana, puedes decir, realmente estoy siendo transformado por el Señor, estoy viviendo cosas que son de la transformación. No por lo que tenemos, eso es engañoso. Muchas veces como la mujer ramera que con sus besos cautivan nuestra alma. No es por tener, no es porque oramos y lo tuvimos. Hay gente que también pide, no sé a quién, y tiene cosas,
no es una medida correcta solamente decir estoy bien con Dios porque lo que pedí lo tengo. Es muy peligroso eso, porque el enemigo también da cosas. El sol sale para justos e injustos, la lluvia para justos e injustos. El tema es que puedas mirarte hacia tu interior y puedas decir realmente estoy siendo transformado por el Señor, estoy viviendo la palabra de Dios. Cada día estoy amando al Señor y la palabra de Dios se está manifestando en mi vida. Eso es algo para considerar si realmente somos del Señor. Y lo demás, bueno, si tenemos la bendición de acaparar y tener, que Dios nos dé sabiduría y con temor para administrarlo correctamente. Necio. El necio razona, es un generador de verdades. El necio es un generador de sus propias verdades, paralelas obviamente a la verdad de Dios. Saca sus propias conclusiones y las sostiene con sus propios argumentos. El necio es así. Tiene sus ideas, esto es así, pum, pum, tiene sus miles de argumentos. Pero cuando buscamos el discernimiento espiritual, nada. Genera argumentos para no cambiar. Qué común es esto, ¿no? Ahí es otro disparador de lo que nos compartía Andrés. Marcos 3, 4 y 5. Vamos a leer. Aquí está lo que también me disparó en esta cosa cuando nos compartía Andrés el jueves. Marcos 3, 4 y 5. Y les dijo el Señor, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido el Señor por la dureza de sus corazones. Dice que ellos callaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabían, pero no estaban dispuestos a cambiar. Deciden lo que quieren creer y lo defienden poniendo su confianza en sus propios argumentos, aunque sean mentiras. Aunque sean mentiras. Generan sus propios argumentos para no cambiar el comportamiento que disfrutan y lo mantiene cómodo. Ese es el necio, seguro, satisfecho en sus propios argumentos. En sus propios argumentos. Defienden su comportamiento aún aunque sea contrario a la palabra de Dios. Necio. Gálatas 3:3. Tan necios sois, le dice el Señor, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Le dice a estos hombres, tan necios son. ¿Por qué? Porque son generadores de verdades. Cuando no hay un desarrollo espiritual, queridos hermanos, la misma carne va generando, es muy peligroso esto, genera verdades que nada tienen que ver con la verdad de Dios, generan conceptos, argumentos, sí, sí, pero no discutamos en nosotros. Si alguien quiere discutir algo, discuta con Dios, si se atreve, pero a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, a la luz de la verdad. Proverbios 28, 26. Ya vamos a ir terminando, 5 minutitos más. El que confía en su propio corazón, dice, es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. A veces confiamos en nuestro propio corazón, en nuestro propio entendimiento, en lo que sabemos. Comenzamos este tiempo diciendo que antes no vale nada. Lo mismo ahora. Podemos tener, querido hermano, no es faltarle respeto, ser un mayor, una persona hecha y derecha, con muchos años, mucha experiencia, pero delante de lo espiritual no sirve de nada. Si eso es lo que conduce tu vida espiritual, cuidado. El Señor viene para derribar todo y a construir todo, con un conocimiento espiritual de lo que surge de una vida transformada, Por eso delante del Señor nos presentamos como ignorantes, necesitados de Dios. Señor, necesitamos que tú alimentes, me hables. Por eso dice que Romanos, siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento, de lo que creíamos saber, de lo que creíamos tener claro.
en los que nadie nos podía doblegar, porque es así, esto es lo que he aprendido, la vida es así. No, el Señor dice, siendo transformados por medio de lo espiritual, este entendimiento humano, terrenal, el Señor viene a introducir algo nuevo, que es lo espiritual. Tenemos el ingenuo, el necio, y vamos a ver Proverbios capítulo 9, versículos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor, dice también otra versión, al burlón, se carrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al burlón, al arrogante, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará más. Te amará más. El burlador, el arrogante, no escucha ninguna palabra de corrección. No escucha ninguna palabra de corrección, se la sabe toda. No reconoce la soberanía de Dios. No reconoce la soberanía de Dios. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Cómo estamos frente a las correcciones? ¿Se nos salta el cocorito o realmente podemos escuchar? Porque no está mal escuchar, Después podemos decir, mira, está bien o está equivocado. Pero escuchar, con humildad, con serenidad, porque no vaya a ser que tenga razón. Ese es el tema, ¿no? Si no tiene razón, bien, mejor. El tema es, mira si tiene razón y no estamos escuchando. La corrección. El burlador no escucha las reprensiones. 22:10. Echa fuera al escarnecedor, al burlador, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la ofrenda. Fíjense el daño que produce, ¿no? Y cómo es claro el Señor también. Dios permita que nos encontremos en una condición así, ¿no? Porque el Señor es claro, echa fuera al escarnecedor y terminará la contienda, ¿no? A veces, porque hay pleitos, discusiones, tal vez porque hayamos muchos que no queramos escuchar la corrección, la disciplina, escuchar. Partimos de una ignorancia, queremos salir de la ignorancia. La Biblia evidencia, ¿no es cierto?, a este hombre ingenuo, mujer, ¿no es cierto?, hablamos general, de manera general, este hombre necio y este hombre burlón. No deberíamos encontrarnos en ningún aspecto de esta manera, ¿no? Pero para cuidarnos, ¿no? Y para poder discernir, No seamos sin entendimiento, no seamos a alguien que no considere las consecuencias de las decisiones, no seamos alguien que crea todo lo que le llega al oído, no seamos alguien que vuelva a caer en el mismo error, no seamos alguien que genere sus propias verdades, sus propios argumentos, que saque sus propias conclusiones y las sostenga, No sea alguien que genere argumentos para no cambiar la conducta, el comportamiento. Siempre hay una razón para no cambiar la conducta y el comportamiento, ¿no es cierto? Siempre tenemos una buena razón. Y esto lo digo de manera personal, porque nos sucede así. Siempre tenemos una buena razón, totalmente justificada, para no cambiar nuestras malas conductas y nuestros malos comportamientos, nuestras faltas de compromiso, nuestras faltas de integridad, de consagración al Señor, nuestras faltas de vivir nuestras responsabilidades frente a aquel que nos salvó, frente a aquel que nos libró, frente a aquel que nos dio nueva vida. No seamos aquellos que defendemos nuestras conductas, protegiendo nuestra vida, sin estar dispuestos a pagar el precio por seguir a Cristo y su voluntad. No seamos como aquellos que no escuchan la reprensión, la corrección, la disciplina que viene de Dios. No seamos como aquellos que no reconocen la soberanía de Dios, sino que podamos responder
responder teniendo un corazón totalmente distinto, dócil, que escuche al Señor y que estemos dispuestos a seguir, a cambiar. Dice, y ya vamos terminando, Romanos capítulo 1. Versículo 21, vamos a leer el 18, para no cortar ahí este texto, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, le dice al mundo, te dice a ti en esta mañana, me dice a mí, para que pensemos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, en las pasiones desordenadas de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿no? Cambiaron la gloria de Dios, profesando ser sabios se hicieron necios, dejaron a Dios a un lado. Pero qué bueno es que, como dijimos también en un principio, Dios es un Dios de restauración, que no parcha, hace todas las cosas nuevas. Y tal vez da seguramente en esta mañana para que algún corazón pueda decirle, Señor, aquí estoy, necesitado, pero dispuesto. Si miro hacia atrás, tal vez soy como aquel ingenuo que fue abrazado por el pecado y no se dio cuenta hasta que estaba en la red y la lanza atravesó su corazón. Si hoy tenés la posibilidad de discernir, hazlo y toma decisiones concretas a tiempo. Pero si ya estás en la red con la lanza atravesada en tu corazón por las decisiones que ya has tomado, hay un solo camino. Hay un solo camino. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Genuino y verdadero. Es el corazón contrito y humillado que no desprecia el Señor. Es el corazón que puede tener acceso a Dios. Un corazón que se humilla delante de Dios, que reconoce sus pecados, que reconoce que se ha equivocado, pero que está dispuesto, y le dice, Señor, sálvame. Señor, sálvame para salvación, si hoy no tienes a Cristo en tu corazón. Señor, sálvame para salvación, para vida eterna. O Señor, sálvame para restauración. Esto que está destruido, esto que está dañado, que tiene heridas, que sangra por haber caído en los brazos del pecado, pero que Dios en su gran poder puede restaurar, puede sanar, puede reconstruir. Dios no parcha, Dios hace las cosas todas nuevas, nuevas, y esto es lo maravilloso. Por eso, como dice allí en Oseas, Señor, proseguiremos en conocerte. Proseguiremos en conocerte. Es lo que importa, queridos hermanos, hermana de iglesia, conocer al Señor, profundizar en su palabra, en sus pensamientos. Si somos sus hijos podemos hacerlo, para vivir cada día más conforme a su voluntad, para ser hombres y mujeres que maduren, que crezcan, que sigamos perseverando, que nos sigamos regocijando en lo que el Señor es, no en lo que tenemos, ni en lo que hemos guardado en nuestros graneros. Que la satisfacción, que el regocijo esté en lo que el Señor es.
Que abunde la gratitud en nuestra vida por la obra de Cristo a nuestro favor, preciosa, amplia, poderosa, que aún es eficaz para salvar y para redimir a todo aquel que se encuentre sin Cristo y por lo tanto aún en muerte y sin esperanza. Vamos a orar. Te voy a invitar a Gabriel que pueda venir a este lugar y pueda terminar con una oración, y te invito a que puedas aprovechar este momento, este tiempo, en donde Dios te escucha, en donde Dios, que conoce perfectamente tu corazón, puede oír tu voz. Un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, que reconoce su pecado y que le dice: Señor, sálvame. Y como hijos de Dios podemos decir: Señor, perdóname, enséñame, corrígeme, ayúdame a vivir más cada día conforme a tu verdad, a tu palabra, a lo que tú me has enseñado a través de la Biblia. ¿Oramos, Gabriel? Vamos a Dios. Amado Padre, te damos gracias porque tu palabra nos ha obedecido, puesta en práctica. Ayúdanos ante la exposición de tus palabras, dejar que ella alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para poder caminar por tus caminos. Amado Dios, bendice a tu iglesia en esta semana para que realmente pueda ser una semana donde te amemos, donde tengamos crecimiento espiritual, donde podamos servir a tu nombre. Amado Dios, clamamos también por aquellas personas que tal vez no tienen a Cristo en su corazón, para que puedan entender de tu amor, amor tan grande que llevó a Cristo a la cruz a morir por ellos. Y amado Dios, te pedimos, como nos dice tu palabra, por los gobernantes, para que podamos vivir sobria, justa y piadosamente, que tú les des la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas. Amado Dios, tú nos instas a orar por ellos. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo.